Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos entonces a tratar algunos contenidos en esta cápsula. Primero vamos a recordar las características del reino animal. Vamos a conocer los filum Porífera, Nidaria y Tenófora y vamos a caracterizar al filum Platelmintes y vamos a ver su clasificación. Recordemos que cuando clasificábamos la vida, ¿cierto? Íbamos a tener diferentes taxones, ya o niveles taxonómicos que están agrupados en orden jerárquico, desde lo más general a lo más particular, que sería el nivel de especie. Ahora la vida en el planeta la podemos agrupar en tres grandes dominios: arquea, bacteria y eucaria. Y dentro del dominio eucaria encontramos cuatro reinos: el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. Algunas de las características de los animales es que ellos van a presentar células eucariotas, es decir, vamos a ver que hay una definición clara de un núcleo celular donde vamos a encontrar gran parte del material genético. Los animales son heterótrofos, es decir, requieren a otros organismos vivos para su nutrición. Son organismos pluricelulares y presentan un desarrollo embrionario, que este parte con la blástula, que después va a generar estas diferentes capas embrionarias y posteriormente los tejidos, dependiendo de los organismos, por supuesto, porque hay algunos que tienen solo nivel celular, como vamos a ver en el filum porífera. Bien, en los animales vamos a ver que hay alrededor de 1,5 millones de especies descritas. Sin embargo, se estima que existen muchas más especies animales. La estimación es de que existen alrededor de 7 millones de especies animales y la mayoría de ellas son animales invertebrados. Ya los animales vertebrados comprenden menos del 5% de las especies animales, es decir, los animales que frecuentemente, ¿cierto?, nosotros conocemos, que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, que son los animales vertebrados, comprenden una muy baja proporción de las especies que podemos encontrar en este reino. El animal más grande es la ballena azul, que mide más de 30 metros de longitud y puede pesar un poco menos de 200 toneladas. El animal más pequeño, por otra parte, es un nidario, que es parásito, ya que son los mixozoos, y ellos, bueno, van a parasitar a especies que habitan en los ambientes acuáticos. Si recordamos entonces nuestra filogenia animal, una de las características que utilizábamos para comenzar nuestra filogenia animal era el nivel de organización. Y si las especies alcanzaban un nivel de organización celular, iban a ser clasificadas entonces como parazoos, mientras que si presentan un mayor nivel de organización, por ejemplo, forman tejidos, órganos o sistemas, van a ser los eumetazoos. Ahora, en los parazoos, ¿cierto? Que no forman tejidos y menos presentan órganos ni sistemas, vamos a encontrar entonces al filum porífera, que es el que contiene entonces a las esponjas. Como hablábamos en clases anteriores y de hecho vimos, ¿cierto?, un video, vamos a encontrar en este filo alrededor de 8.000 o 9.000 especies de esponjas. Ellas habitan en el ambiente acuático, no las vamos a encontrar en ambientes terrestres, ¿ya? Y de hecho las vamos a encontrar principalmente en el ambiente marino. Y vemos que de estas 8.000 a 9.000 especies, solo 150 especies habitan en ambientes de agua dulce. Una característica interesante de las esponjas es que ellas presentan células totipotenciales, es decir, tienen células que, dependiendo de los requerimientos del organismo, van a formar entonces o van a poder transformarse en otras células para cumplir esa función requerida. Entonces, este tipo o filo porífera, ¿cierto? Comprende a las esponjas.
las esponjas van a formar colonias. Si recuerdan de lo que hablábamos anteriormente, las colonias es cuando tenemos a los organismos, pero ellos están físicamente unidos. Van a presentar un nivel de organización que es celular, es decir, no van a formar tejidos. Y bueno, son organismos filtradores, donde vamos a ver un sistema de poros, canales o cámaras dependiendo del nivel de complejidad que alcanzan estas esponjas. Acá tenemos un ejemplo de una esponja, ¿cierto? Donde vemos células, ya como espículas, porocitos, ya. Bueno, acá vemos un acercamiento, ya, a estas diferentes células. Acá está un porocito, acá vemos una espícula, ya, acá vemos a los coanocitos con su flagelo y también aquí vemos a eh, estos amebocitos o arqueocitos. ¿Ya? Entonces acá vemos un conjunto de células que de hecho de estas células aquí vemos una célula muy importante que está presente en todas las esponjas que es el coanocito. Ya el coanocito entonces acá tenemos un acercamiento, tiene este flagelo y gracias a este flagelo entonces va a realizar, va a poder mover el agua, ¿ya? Y generalmente entonces lo que hace es mover esta agua o generar una corriente, ¿ya? Para que el agua desde fuera de la esponja ingrese a través de este porocito o a través de los poros hacia el interior del atrio de la esponja. También vemos que acá este coanocito tiene cierto un collar. Entonces, a medida que va pasando el agua a través de la esponja, ¿cierto? Se van, la columna de agua presenta diferentes partículas de alimento, ¿ya? Y entonces, mediante el movimiento de estos flagelos, ¿cierto? Se va a acercar el agua a el collar del coanocito y aquí las partículas de alimento entonces se van a fagocitar. Y esta fagocitosis es cuando vemos que la membrana, ¿cierto? Celular va a envolver a estas partículas de alimento y entonces las va a mover hacia el interior van a pasar hacia el interior de la célula. Ya esa es la fagocitosis. Entonces se fagocitan estas partículas de alimento, ¿cierto? Y vemos que incluso acá se le pasa estas partículas de alimento a otra célula, que es el amebocito. ¿Ya? También se denominan arqueocitos estas células. Y es este amebocito el que va entonces a dirigir estas partículas de alimento a diferentes partes de la esponja que requieran alimento entonces para su nutrición. Hay diferente complejidad en formas que podemos encontrar en diferentes especies de esponjas, ¿ya? Esta es la forma más simple, que es la asconoide. Vemos que está el atrio, ¿cierto? En este sector, esto se denomina entonces, esta cavidad central se denomina atrio y esto, la apertura superior se denomina ósculo. ¿Ya? Y acá vamos a ver que existen entonces estos poros que se van formando a lo largo de la esponja y esto que vemos en rojo son los coanocitos. Ya generalmente entonces están tapizando de manera plana, ¿cierto? La parte que queda hacia el interior, hacia el atrio. ¿Ya? Y generalmente son simplemente em, líneas una célula, ¿ya? Entonces vamos a ver que están diferentes ahí coanocitos en una capa unicelular, ¿ya? Hacia el atrio de la esponja. Otra forma que es un poco más compleja es la ciconoide, donde vemos que hay múltiples canales y los coanocitos entonces están tapizando estos múltiples canales que encontramos en la esponja. Y la forma más compleja es la leuconoide, donde vemos que se están formando racimos, ¿ya? A lo largo de la esponja y los coanocitos están tapizando entonces estos racimos y esta cámara que queda entonces al interior de estos
racimos. El segundo filo que vamos a ver es es el filo de los nidarios, ¿ya? Donde vamos a ver que algunas características que presenta este filo es que sus organismos presentan tejidos y presentan simetría bilateral. Vamos a encontrar que este filum reúne alrededor de 10.000 especies. Acá vamos a encontrar a las medusas, los corales, las anémonas y las hidras. Acá hay imágenes representando ejemplos de estos organismos. Al igual que el filum porífera, los organismos del filum Cnidaria van a habitar en ambientes acuáticos y principalmente marinos, ¿ya? Las hidras son las únicas que van a habitar en un ambiente de agua dulce, ¿ya? El resto van a habitar en ambientes marinos. Algo que le da el nombre a este filo de Nidaria es unas células que presentan los organismos de este filo que se llaman nidoblastos. Y ahí acá, de hecho, vemos a estos nidoblastos que son unas células urticantes que al interior tienen un orgánulo denominado nidocisto o nematocisto. Ya, entonces acá de hecho vemos, ¿cierto? El nidoblasto, que es la célula, de hecho ahí está su núcleo celular, ahí en verde está su mitocondria y presenta este orgánulo nidocisto, ¿ya? Donde vemos que hay un filamento que está enrollado como un resorte, ¿ya? Hay un opérculo, ya que funciona como una especie de tapa es que cuando entonces por ejemplo, imaginemos que esta es una medusa, ¿cierto? Es la capa de tejido que está en un tentáculo, ya, por ejemplo, de una medusa. Entonces, cuando toca algo, ya, otro organismo, o nosotros mismos podemos tocar estas células, entonces se va a abrir este opérculo y se va a desenrollar este filamento que como vemos acá, filamento después tiene un estilete. ¿Ya? Y que de hecho en su interior van a tener espinas. Y entonces esto es lo que a nosotros, por ejemplo, cuando tocamos las medusas, ¿cierto? Se nos puede enterrar y nos va de hecho a inyectar una toxina. ¿Ya? Y esto es lo que produce esta reacción de dolor, por ejemplo, ¿ya? De estas especies que están contenidas en el filo Cnidaria. Entonces los nidarios, recordando, son animales diblásticos, es decir, van a tener dos capas germinales, ¿ya? Presentan simetría radial. Vamos a ver que hay un plan corporal y este plan corporal generalmente resulta en organismos que tienen una forma de saco. Presentan células nerviosas, ya a diferencia del filo anterior, ya donde no veíamos células nerviosas, acá sí van a estar presentes. Vamos a ver, de hecho, que hay diferentes receptores. Por ejemplo, existen los estatocistos, que son georreceptores, es decir, le dan una idea de la posición y les ayudan a orientarse con respecto a la gravedad a estos organismos. También vamos a ver manchas ocelares u ocelos que son fotorreceptores. Ya no es un ojo verdadero, sino que son simplemente unas manchas, ya que entonces les permitan a los animales percibir cambios, por ejemplo, en la luz, ya en la cantidad de luz. También vamos a ver una cavidad gastrovascular, que esta cavidad les permite entonces realizar la alimentación y también funciona para la excreción, es decir, para eliminar los residuos. Y estos animales pueden ser dioicos, es decir, tener sexos separados, donde vamos a tener machos y vamos a tener hembras, o también pueden ser hermafroditas, es decir, un organismo puede tener ambos sexos presentes. ¿Ya? Tienen
vamos a ver que tienen una reproducción sexual y otra asexual. Y ahí, de hecho, muchas veces hay una alternancia de estas fases, es decir, hay una fase de reproducción sexual seguida por una fase de reproducción asexual. Estas son las dos formas corporales, tipos que vamos a encontrar en este filo. Ya vamos a tener el pólipo, que es sésil, ya mientras que la medusa va a ser la forma corporal móvil. El pólipo, entonces, vemos que es como un saco, ¿cierto? Donde en su parte superior va a tener la boca, por donde se va a alimentar, que va a estar rodeada generalmente por tentáculos. Ahora, esta boca va a conectar a la cavidad gastrovascular o celenterón, ¿ya? Donde se va a realizar entonces la alimentación junto con la excreción. Ya acá vemos capas que también vamos a encontrar de tejido en estos animales, como el ectodermo, que es la capa externa, el endodermo, la capa interna, y hay una mesoglea, que es como una especie de gelatina, ya que va a ayudar a darle sostén a esta estructura. Ya vemos que aquí hay, por ejemplo, tejido reproductivo también, y en la base del pólipo vamos a encontrar el discopedio, ya que es lo que le va a permitir entonces a, a este pólipo, por ejemplo, fijarse en un sustrato, ya, porque recuerden que los pólipos no son entonces móviles, sino que son sésiles. La forma móvil, entonces, es la medusa que vemos aquí a la derecha, ¿cierto? Donde vemos este ectodermo, vemos la mesoglea, vemos el endodermo, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? Esta boca que está en la medusa que conecta al celenterón, ¿ya? Esta cavidad gastrovascular donde se va a realizar la alimentación como la excreción. En este caso, vemos que hay brazos orales rodeando la boca que están bastante desarrollados. Hay otras especies en donde no se desarrollan tanto estos brazos orales, ¿ya? Y vamos a ver que alrededor de esta sombrilla o campana vamos a encontrar tentáculos, ¿ya? Donde acá, por ejemplo, podemos encontrar también estas células urticantes, ¿cierto? Llamadas nidocistos. Bueno, ahí les dejo un video para que también repasen sobre este filum nidaria y donde van a ver las diferentes formas corporales de pólipo y medusa y también algo de la reproducción. Ya acá tenemos otro ejemplo de otra otra medusa, ¿cierto? Donde vemos esta boca y los lóbulos orales, ¿cierto? No están tan desarrollados. Esta boca entonces va a conectar a la cavidad, en este caso gastromuscular, pero que es la cavidad gastrovascular, también que hablábamos anteriormente, donde se desarrolla entonces la alimentación y la excreción. Ya vamos aquí en particular. Ya me gustaría que miráramos estos tentáculos, ¿cierto? Donde de hecho vemos aquí que vamos a tener pápulas adhesivas y también aquí van a estar los diferentes nidocistos. En este caso vemos de hecho aquí una capa que se denomina velo, ya no todos tienen, no todas las medusas ya tienen este velo. Ya vamos a ver diferentes vamos a encontrar en este filo diferentes tejidos, ¿ya? No todos de ellos están presentes. Bien, acá vemos una anémona, ¿ya? Y vemos entonces que en la base de esta anémona vamos a encontrar el discopedio, donde se va a fijar, ¿cierto?, al sustrato. Vamos a ver en la parte superior su disco oral o boca que está rodeada de hecho por tentáculos, ¿ya? Y estos tentáculos entonces van a tener muchas células
urticantes que les van a ayudar entonces a este organismo a obtener su alimento, ya las diferentes presas entonces que va a capturar. Y entonces con estos tentáculos también los va a conducir, ¿cierto?, a su boca, que se conecta, bueno, en este caso hay una faringe, ya, pero se va a conectar con su cavidad gastrovascular para realizar la digestión. También, en este caso acá vemos que hay tejido reproductivo, ¿cierto?, con gónadas, em, y bueno, eso es fundamentalmente lo que me gustaría que vieran. Ya en muchas de las figuras van a ver diferentes nombres, por ejemplo, bueno, acá de hecho hay diferentes septos, ¿cierto?, que van a estar separando cámaras, em, pero no es necesario que se aprendan todo esto, todas estas partes del organismo, ¿ya? Lo mismo acá, los músculos, la faringe, el sifonogodio, ¿ya? No, no es necesario, ¿ya? Basta con que sepan algunas de las características principales y las formas principales. Bien, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, de un mutualismo que es muy conocido de la anémona con los peces payasos, ¿ya? Donde los peces payasos viven generalmente muy asociados y de hecho pueden vivir ahí entre medio de los tentáculos de las anémonas y esto se considera un mutualismo porque la anémona, ¿cierto?, le va a estar brindando protección frente a depredadores a este pez payaso y este pez payaso también va a contribuir a la protección de la anémona. Ya también, por ejemplo, evitando que algunos depredadores de la anémona se puedan acercar a ella y también em, contribuyendo, por ejemplo, en la limpieza de este animal. El pez payaso, bueno, hay diferentes teorías de por qué la verdad podrían ser de cierta forma resistentes a estas células urticantes que presentan las anémonas y poder vivir tan estrechamente con ellas. Ya una de ellas es que a medida, entonces, bueno, primero que tienen un moco, ya alrededor de ellos hay un moco, entonces protector que hace que los filamentos y este estilete de, de los nidoblastos no dañen tanto, ni ingresen, ni perforen tanto la piel del pez payaso, ¿ya? Y también esto también generaría que fuera recibiendo dosis de este veneno o toxina en dosis pequeñas, ¿ya? Y así, de cierta forma, va siendo inmune con el tiempo a estas células urticantes. Bien, otro filón que vamos a ver dentro del reino animal son los ctenóforos, que como vemos, al igual que los nidarios, van a presentar tejidos y van a tener una simetría radial. Sin embargo, los ctenóforos también son conocidos como las medusas en peine, ¿ya? Entonces, son principalmente animales marinos y van a presentar unas células pegajosas que se llaman coloblastos, ¿ya? En este caso, las células no son urticantes, ¿ya? Sino que son pegajosas. También se utilizan para la alimentación del animal, ¿ya? Van a contribuir en esta función en gran medida. Y bueno, como vemos aquí, tienen simetría radial y bueno, una característica, ¿cierto? Son estos peines que tienen estas medusas, ¿ya? Y muchas de ellas, de hecho, presentan bioluminiscencia,